La guía completa de instalación para Load Bar Wide de Logistic. La solución unidireccional para asegurar cargas de peso ligero a mediano. Después de cargar el contenedor, determine la mejor ubicación para la instalación. Tenga en cuenta que es posible que se necesiten varios juegos de Load Bar Wide para asegurar su carga. Elige un área que colocará el Load Bar Wide a la misma altura y posición, asegurándose de que la viga de 2x4 se instale paralelo al piso de manera nivelada. La viga debe de estar directamente contra la carga para evitar que la carga empiece a moverse. Toda la zona de aplicación debe de estar limpia y seca para garantizar una instalación adecuada. Utilice un paño seco y, si es necesario, un raspador y alcohol para eliminar suciedad, condensación o hielo de la zona de aplicación. Para garantizar un ajuste y una presión adecuada, utilice siempre un 2x4 estándar de 96 pulgadas o 8 pies. Cada Load Bar Wide tiene un inserto de espuma perforada que está diseñada para aplicar una presión continua entre el 2x4 y las paredes del remolque. El Load Bar Wide está diseñado específicamente para su uso en remolques anchos, con un interior de 99 a 102 pulgadas. Si el ancho interior del remolque es menos de 99 pulgadas, corte el 2x4 a 4 pulgadas menos que el ancho interior del remolque en el área de aplicación. Retire la cinta protectora de un Load Bar Wide. De manera nivelada, coloque el Load Bar Wide en el área de aplicación determinada de una pared, asegurándose de que la agarradera apunta en dirección opuesta de la carga y que el bolsillo del Load Bar Wide esté colocado de manera de que la viga de 2x4 esté en contacto con la carga. Después, inserte el 2x4 en el bolsillo del Load Bar Wide instalado y coloque el segundo Load Bar Wide en el extremo opuesto del 2x4 con la cinta adhesiva aún en su lugar. Jale el segundo Load Bar Wide hacia usted y deslícelo hacia la otra zona de aplicación preparada y elegida en la pared opuesta del remolque hasta que la viga esté nivelado y ajustado contra la carga. Tenga en cuenta que se necesita fuerza amplia para deslizar el segundo Load Bar Wide en su lugar debido a la presión hacia afuera del sistema. Si la presión es demasiado grande, retire la mitad de un inserto de espuma e intente instalarlo. Si la presión sigue siendo demasiado, retire la mitad del inserto de espuma del lado opuesto y vuelva a instalarlo. Nunca quite toda la espuma del Load Bar Wide. Cuando el segundo Load Bar Wide esté en su lugar, ubique la lengüeta adhesiva blanca expuesta cerca de la agarradera. Doble la lengüeta adhesiva contra el Load Bar Wide y retire la esquina de la parte posterior de la cinta para agarrarla fácilmente. Manteniendo cuidadosamente la posición del Load Bar Wide, la viga y el segundo Load Bar Wide, utilice una mano para jalar la agarradera del Load Bar Wide ligeramente hacia usted y en el sentido opuesto de la pared del remolque. Con la otra mano, agarra la esquina de la cinta protectora, jale hacia abajo y hacia la parte trasera del Load Bar Wide, exponiendo varias pulgadas del adhesivo. Suelte lentamente la agarradera y asegure suavemente la parte expuesta del adhesivo a la pared del remolque. Una vez asegurado, sostiene el Load Bar Wide en su lugar con una mano y jale la parte restante de la cinta protectora hacia abajo y hacia la parte trasera del Load Bar Wide. Asegúrese de quitar todo el respaldo de la cinta para que la superficie adhesiva quede descubierta y expuesta a la pared. Cuando se haya quitado todo el respaldo de la cinta del segundo Load Bar Wide, presiónelo con firmeza y en ángulo recto contra la pared. Repite esta acción con el otro Load Bar Wide, asegurándose de aplicar una presión firme y constante. Continúe este proceso hasta que esté seguro de que toda la superficie de cada Load Bar Wide se ha adherido completamente a la pared.